Una vez que estamos familiarizados con la definición y uso de funciones, es importante que conozcamos que a estas funciones nosotros les podemos pasar parámetros por valor y parámetros por referencia. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense ustedes que tienen un familiar. Si ese familiar les pidiera prestada, por ejemplo, su casa, lo que harían ustedes sería pasarle la referencia de la casa, la dirección de dónde se encuentra la casa. La casa es algo muy grande y ustedes no la podrían sacar de sus cimientos y entregársela explícitamente a su familiar. Sin embargo, sí le pueden pasar la dirección. Y si ese mismo familiar a ustedes les pidiera una pluma, lo que ustedes harían sería agarrar la pluma y pasársela enteramente al familiar. Ahí estarían ustedes pasando el parámetro por valor. Lo mismo nosotros hacemos dentro de un programa cuando estamos llamando una función. Si nosotros a esa función le vamos a pasar un parámetro muy grande, por ejemplo, una lista, un conjunto o una tupla, se asume que estas estructuras podrían tener una gran cantidad de datos. Entonces no se pasan todos los datos, se pasa la dirección de memoria donde se encuentran esos datos. Caso contrario, si nosotros le fuéramos a pasar un parámetro de tipo primitivo, ya sea un float, un entero o un string, lo que nosotros pasamos en sí es el dato, no la dirección de memoria. Nosotros pasamos la pluma, no dónde se encuentra la pluma. Acá es exactamente lo mismo. Si nosotros pasamos un entero, pasamos el valor entero. Y esto es, en un ejemplo muy sencillo, lo que implica pasar parámetros por referencia y lo que implica pasar parámetros por valor. Dentro de este video veremos técnicamente cómo se maneja esto, un ejemplo claro de lo que pasa y las implicaciones que tiene pasar un parámetro por referencia y pasar un parámetro por valor. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y en este canal aprenderemos programación, inteligencia artificial y aprendizaje de máquina. Gracias por acompañarme. Para ejemplificar el concepto de paso de variables por referencia y paso de variables por valor, vamos a definir una función llamada doblar. Esta función doblar lo que hará será multiplicar por 2 una lista y multiplicar por 2 un valor primitivo. En el caso de la lista, como la lista podría tener una gran cantidad de datos, Python maneja el paso de ese parámetro como referencia. Pasa a la dirección de memoria donde se encuentra la lista. En el caso del string que multiplicaremos nosotros por 2, Python pasa el valor, no pasa la dirección, pasa lo que tiene dentro de la variable. Entonces, vamos a definir nuestra función doblar y vamos a definir dos parámetros. Vamos a definir un parámetro que se llame referencia y otro parámetro que se llame valor. Y vamos a multiplicar por 2 el valor de referencia. Aquí está. Y vamos a multiplicar por 2 el valor de valor. Y lo que estamos haciendo con estos operadores de asignación resumidos es que lo multiplicamos por 2 y lo almacenamos dentro de la variable. Lo multiplicamos por 2 y lo almacenamos dentro de la variable. Ahora vamos a recordar o vamos a ver específicamente en qué consiste la multiplicación de una lista por 2. ¿Qué efecto tendremos? Pues voy a modificar aquí, voy a definir una lista con 3 elementos ABC, la voy a multiplicar por 2 y vean lo que sucede. Nos copia nuevamente los elementos que tenemos dentro de la lista y los añade. Y si nosotros hacemos lo mismo, pero con un solo string, una variable de tipo de dato primitiva, y la multiplicamos por 2, obtenemos un solo string donde se repite la secuencia de caracteres que nosotros tenemos. Obviamente la lista que tenemos nosotros acá arriba y el string que tenemos acá arriba son muy diferentes. De hecho, aquí tenemos 6 strings y acá tenemos un solo string que tiene 6 caracteres. Entonces, son intrínsecamente muy diferentes. Uno es una estructura de datos y el otro es una variable primitiva. Ahora, vamos a definir nosotros
nuestra estructura de datos, vamos a poner exactamente lo mismo que nosotros definimos dentro de este ejemplito con 3 elementos A, B, C. Y ahora vamos a definir una variable primitiva con un string. Ahí está. Entonces, esta variable primitiva se pasará por valor a raíz de que es una variable pequeña. Se asume que no puede tener mucha información. Esta variable estructura, ahí está. Se asume que podría tener una gran cantidad de datos, entonces Python la pasaría como referencia. Pasaría a la dirección donde están almacenados esos datos. Ahora, simplemente para confirmar y hacerlo esto como si fuera un truco de magia, vamos a poner el antes, vamos a imprimir el valor de estructura y vamos a imprimir el valor de primitiva. Posteriormente, vamos a mandar llamar doblar y estructura que será pasada como referencia, la ponemos primero y ahora primitiva. Y posteriormente volvemos a imprimir los valores resultantes, le vamos a poner después, coma, y volvemos a imprimir el valor de estructura y volvemos a imprimir el valor de primitiva. Entonces, vamos viendo exactamente qué nos está haciendo nuestro programa. Ya vimos que nuestra función doblar, el efecto que vamos a conseguir es justamente doblar el número de elementos en el caso de la lista y doblar los caracteres en el caso del string. Ahora lo ejecuto y veo el resultado. ¿Qué está pasando aquí? El antes. Obviamente el antes es exactamente igual a lo que nosotros definimos. Sin embargo, el después está muy característico, ¿no? Algo tiene. Vemos nosotros que el valor de primitiva ABC, a pesar de que fue doblado dentro de nuestra función, se mantiene como ABC. Y en el caso de la estructura de datos, que se pasa como referencia, crece en valor, que es el resultado que nosotros obtenemos al multiplicar por 2, ¿no? Sin embargo, uno sí se modificó y el otro no se modificó. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Será que la operación que yo estoy haciendo acá no se está realizando? Bueno, podría ser, ¿no? Vamos imprimiendo el valor que tiene tanto referencia. Y aquí le vamos a poner antes, si pusimos antes y después, aquí le vamos a poner durante, ¿no? Durante. Y vamos a imprimir referencia y vamos a imprimir valor. Y ahora ejecuto nuevamente. Y aquí veo el antes, que es efectivamente igual a los valores que tenía aquí. El durante, vean, ABC sí efectivamente lo está multiplicando por 2, ¿no? Aquí yo lo puedo ver, en el durante sí lo multiplicó por 2. Y bueno, esto ya lo habíamos visto en el después, ¿no? Pero también desde el durante está. Sin embargo, ¿qué pasó en el después? ¿Por qué aquí ABC sí se mantiene y acá ya no? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí explícitamente? Esta es las implicaciones de que pasemos una variable por referencia y por valor. Cuando pasamos la referencia, cuando pasamos la dirección de memoria, nosotros explícitamente le estamos diciendo, ok, esta estructura, ahí te va la dirección. Entonces, si yo presté una casa y a esa casa la pintaron dentro de una función, después de que sales de la función, la casa sigue pintada. Es algo de esperarse, ¿no? Sin embargo, en el caso de primitiva, nosotros no estamos pasando la dirección, nosotros estamos pasando el valor que primitiva tiene. El valor es ABC. Yo no digo dónde está almacenado ABC. Yo simplemente digo el valor que tiene primitiva es ABC. Entra aquí, efectivamente sí se dobla, que es con lo que estamos nosotros viendo ahí. Sin embargo, como yo estoy afectando el valor y no la dirección, el cambio no se sostiene. Yo hice una copia de mi variable y le entregué esa copia a alguien más. Cualquier cosa que hicieron con la copia ya no va a afectar a la original. La original en este caso es primitiva y posteriormente, después de la ejecución de doblar, el valor se sostiene, ¿no? Entonces esto es algo característico
del paso de variables y es muy importante que nosotros lo conozcamos, puesto que los efectos que tendrían, los resultados que tendrían dentro de un programa podrían variar muchísimo si no conocemos nosotros cuándo estamos pasando algo por referencia y cuándo estamos pasando algo por valor. Espero que con este ejemplo tan conciso haya logrado transmitir el concepto de paso de parámetros por referencia y por valor, el cual considero es de muy alta relevancia dentro de la programación. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.